¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Erco Hackers. En esta ocasión vamos a continuar nuestra serie de OWASP Top 10 y en este caso nos toca una vulnerabilidad bastante interesante y bastante querida por todos. Y esta es la vulnerabilidad de Cross-Site Scripting. Se recordarán de esta vulnerabilidad porque ya hicimos un video práctico explicando cómo funciona. Pero esta vez vamos a ahondar un poquito en la teoría. ¿Por qué es que esta vulnerabilidad es tan seria y qué impacto tiene realmente en las organizaciones? Y obviamente cómo nos podemos proteger de esta vulnerabilidad. Así que si quieren saber la respuesta a estas preguntas, quédense conmigo. Antes de empezar, recuerden que si nuestros videos les son de ayuda o si en algún momento los han utilizado o les han gustado, recuerden dejarnos su like en la parte de abajo y si no lo han hecho aún, ¿qué están esperando para suscribirse? Subimos contenido de seguridad informática todas las semanas, así que suscríbanse, enciendan la campanita para saber cuándo hay un nuevo video. Bueno, la vulnerabilidad de Cross-Site Scripting es bastante popular y estoy seguro que si en algún momento han investigado algo acerca de seguridad informática o vulnerabilidades en aplicaciones web, Cross-Site Scripting es una de las que lidera la lista. Sin embargo, en el top 10 de OWASP se encuentra en la posición número 7 y esto no necesariamente quiere decir que es una vulnerabilidad de bajo impacto, sino que todo lo contrario, tiene un impacto bastante considerable. Sin embargo, existen condiciones específicas que se tienen que cumplir para poder aprovechar esta vulnerabilidad en su totalidad. Pero empecemos definiendo qué es realmente el Cross-Site Scripting. Bueno, para eso tenemos que definir o tenemos que entender cómo funcionan las aplicaciones web. Y en un concepto muy simplista, podemos decir que las aplicaciones web constan de dos lados de operación. Uno, el conocido como backend, y el otro conocido como frontend. Básicamente, el backend son todas las operaciones que la aplicación web va a realizar en el servidor. Es decir, no tiene nada que ver nuestro equipo o de dónde estemos accediendo, sino únicamente el servidor donde esté montada esta aplicación. Esto quiere decir, por ejemplo, temas de autenticación, temas de operaciones, temas de bases de datos, todo eso se realiza del lado del servidor, es decir, del lado del backend. Y por otro lado está el lado de frontend, que comúnmente se le conoce como todo el lado gráfico o el lado visual de las aplicaciones. Sin embargo, existen aplicaciones que en esta parte del frontend realizan operaciones. Por ejemplo, muchas de las operaciones o de las cosas que llevan a cabo las aplicaciones web se ejecutan localmente en nuestra máquina, porque eso reduce el tiempo de latencia. Recuerden que las aplicaciones web, una de las cosas más importantes es el tiempo de respuesta. Los usuarios normalmente prefieren aplicaciones en las cuales no tengan que esperar mucho tiempo, que sean rápidas en respuesta, y esto se logra a través de ejecutando ciertas operaciones del lado del cliente. De esta manera no tiene que ir una solicitud hasta el servidor, regresar y después mostrar la respuesta, sino que instantáneamente se procesa, se ejecuta en el lado del cliente y podemos ver la respuesta de inmediato. Por ejemplo, muchas de estas operaciones son efectivamente para realizar operaciones gráficas. Si tenemos un carrusel de fotos que va desapareciendo, desvaneciéndose, alguna actividad que al momento de pasar el mouse sobre un botón tenga alguna reacción, todas esas son operaciones que necesitan estar del lado del cliente, necesitan ejecutarse en su máquina y para eso necesitan cierta parte del código de la aplicación web disponible a través del navegador en la máquina de donde se está accediendo. Y desde que dijimos que algo se está ejecutando en nuestra máquina, sabemos que puede existir un problema ahí. ¿Por qué? Porque si algo se está ejecutando de nuestro lado, quiere decir que nosotros podemos
o tenemos la posibilidad de modificarlo y ejecutar ciertas otras cosas. Y es ahí donde entra un poco este tema de cross-site scripting. El lenguaje de programación más popular para operaciones de frontend es JavaScript. Y es que este lenguaje es sumamente flexible, sumamente versátil y sumamente ligero, por decir así, de manera que no va a crear tampoco mucha carga en la computadora de los clientes que están visitando la aplicación web. Porque recuerden, lo último que queremos es que la computadora se tome mucho tiempo de procesamiento para ejecutar cosas sencillas como animaciones o demás ítems complementarios de una página. ¿Qué quiere decir esto? Que las páginas web entonces cargan una sección de código JavaScript en la cual se encuentran todas estas operaciones. Si conocen un poco del código HTML, por decir así, que utilizan las aplicaciones web, sabrán ustedes que este se maneja por brackets o por tags, por decir así. Estas tags o etiquetas lo que hacen es indicar qué es lo que sigue dentro del código. Entonces hay una etiqueta específica para cuando nosotros en nuestra aplicación web queremos indicar que es una sección de código JavaScript. Y esta etiqueta, como bien lo saben, es script entre signo de mayor y menor. No recuerdo realmente el nombre de esos signos, pero ustedes me entienden cuando les digo signo de menor y mayor. Igual se los voy a dejar aquí en pantalla para que no lo tengan, para que lo tengan claro. Esta etiqueta de script básicamente le dice al código HTML de la aplicación web que la siguiente sección va a contener código de JavaScript y se va a ejecutar conforme se vaya necesitando. Ahí sí depende mucho de lo que sea que esté escrito. Pero realmente no hay un lugar completamente específico dentro de la página web donde se acepte este tipo de etiqueta. De hecho, esa etiqueta puede estar al principio, en medio, al final, realmente en cualquier lado de la página web. Y ahí tal vez van identificando por qué es que cross-site scripting se puede convertir en un problema. Primero, creo que vale la pena hacer la diferencia de los dos tipos más populares, porque actualmente han salido variaciones o un tercer tipo tal vez de cross-site scripting que es un poco más complejo, pero realmente nosotros nos queremos enfocar en dos: el que es cross-site scripting reflejado y el cross-site scripting almacenado. ¿Qué quiere decir esto? En la parte del cross-site scripting reflejado es básicamente una funcionalidad dentro de la aplicación web en la cual va a tomar un campo de input y lo va a desplegar dentro de la misma aplicación hacia el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que la página va a tomar cualquier texto que yo le haya enviado y lo va a desplegar en la página. Sin embargo, este texto no necesariamente es almacenado. Un claro ejemplo es cuando ustedes realizan una búsqueda y ponen, por ejemplo, la palabra seguridad informática. Y el buscador a veces les dice, se encontraron N resultados para seguridad informática. Ese es un ejemplo de cuando una aplicación web toma el texto y lo despliega en la misma aplicación web. Cuando una página es vulnerable a cross-site scripting reflejado, quiere decir que cualquier input o cualquier texto que ingrese el usuario no es correctamente validado por la aplicación. Entonces ocasiona que sea literalmente desplegado como se envió. Entonces, si el usuario llegara a enviar un mensaje con la etiqueta script y algún comando de JavaScript dentro de esa etiqueta, si la aplicación no revisa realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está enviando, va a desplegar exactamente eso. Y al decir desplegar, estoy diciendo que va a incluir en el código HTML de la aplicación esa etiqueta. Al momento de que la aplicación haga eso, al usuario no necesariamente se le va a mostrar el texto de la etiqueta de script, sino que el navegador lo va a interpretar como una sección de código que ya era parte de la página web. Entonces, lo que va a hacer el navegador es ejecutar lo que sea que nosotros hayamos escrito dentro de ese campo de texto. ¿Y por qué es que esto es importante? Bueno, si fueron a visitar el enlace o si no han ido a visitar el enlace, les recomiendo que lo vayan a ver en este momento, porque en ese video que nosotros hicimos, Alejandro nos muestra claramente el impacto de lo que un atacante podría hacer. Básicamente con JavaScript nosotros tenemos acceso a manipular o acceder la información del lado del cliente
de la aplicación web. Es decir, si nosotros fuéramos a mandar un URL que ya incluyera una inyección de cross-site scripting, la persona que abra ese URL es la que puede verse afectada. Si se dan cuenta, el vector de ataque en ningún momento utiliza o pretende comprometer la aplicación, sino que el objetivo siempre es el cliente o el usuario que está accediendo a través de un enlace malicioso o un enlace ya comprometido. Entonces, ¿cuál es el impacto a realizar este ataque? Pues se puede ver perfectamente en el video que les comentaba, donde Alejandro nos enseña que un atacante puede robar cookies de sesión, identificadores de sesión, para posteriormente secuestrar una sesión administrativa o alguna sesión de otro usuario. Entonces tiene un impacto bastante alto cuando hablamos de usuarios interactuando a través de la aplicación. Entonces, ¿cómo podemos identificar realmente que estamos trabajando con una o que estamos enfrente de una vulnerabilidad de cross-site scripting? Simple. Encontramos algún campo de texto que nosotros sepamos que la aplicación posteriormente va a utilizar o la va a incluir dentro de la aplicación misma, y podemos utilizar tags súper sencillos. Por ejemplo, podemos escribir una frase que conste de 2 palabras, como el ejemplo que les daba anteriormente, seguridad informática, y podemos escribir seguridad, espacio, el tag de B para indicar que es letra en negrita o bold, y después informática. Si la aplicación al momento de devolvernos ese texto nos marca seguridad en texto normal e informática en texto negrita, quiere decir que está interpretando los caracteres o la etiqueta HTML que nosotros pusimos. Ahora, esto no significa al 100% que sea vulnerable a cross-site scripting. Lo que significa es que la aplicación no está validando el input que se está enviando, porque todas las etiquetas de HTML o de código en sí, la aplicación las debería interpretar como los caracteres que son, y no debería de interpretar o procesar lo que se está solicitando. Es decir, si una aplicación validara correctamente esto, el texto que nos debería devolver es seguridad, la etiqueta B, informática, y todo en el mismo estilo de texto. Sin embargo, al momento de que procesa el estilo de texto como una negrita, sabemos que no está filtrando el texto que nosotros le estamos enviando. Ahora, como les decía, esto no necesariamente va a significar que sea vulnerable a cross-site scripting, pero es un buen paso porque nos indica que la aplicación web está procesando nuestras etiquetas de código HTML dentro de la aplicación, lo cual no debería ser así. El siguiente paso sería entonces escribir la etiqueta de script, y una prueba común que todos los pentesters utilizamos es la función alert. La función alert en JavaScript básicamente lo que hace es mostrar un campo de texto con literalmente un texto y un botón de aceptar. Entonces la siguiente prueba podría ser una etiqueta de script, la función de alert, y dentro de alert una cadena de texto o incluso un número. Normalmente lo que utilizamos es alert paréntesis 0 paréntesis y etiqueta de cierre de script. Entonces, si la aplicación al intentar mostrar eso nos muestra una caja de texto con un 0, vamos a saber que efectivamente la aplicación es vulnerable para cross-site scripting. Y esto se va a aplicar para los dos estilos, cross-site scripting reflejado y cross-site scripting almacenado. Ahora, vamos a explicar qué es cross-site scripting almacenado. Básicamente la diferencia yace en literalmente el nombre, almacenado. Si se recuerdan, en la parte reflejada, al momento de que nosotros vemos el texto de una búsqueda que hicimos, eso no se queda almacenado en ningún lado, a menos que utilicemos la URL con los parámetros de búsqueda, ¿verdad? Pero más allá de eso, no queda afectado, por decir así, en la aplicación como tal. Sin embargo, el cross-site scripting almacenado es otra historia. Para los que conocen el internet de hace ya varios años como yo, van a recordar tal vez la plataforma que se conocía como MySpace. De hecho, no sé si todavía estará activa, pero MySpace básicamente era una de las primeras redes sociales, por decir así, en donde el objetivo era que las personas que te seguían, como que tus amigos, por decir así, conocieran tus gustos musicales. Entonces, yo realmente nunca
hice mucho con MySpace, entonces tal vez no sea un experto en describir qué era lo que hacía esta plataforma, pero según recuerdo uno ponía las canciones que les gustaba y los amigos le daban like a las canciones, creo, y podían escribir en el muro de las personas, algo así creo que era. Bueno, pues MySpace, si no mal recuerdo, fue MySpace. MySpace tenía una vulnerabilidad. Recuérdense que aquí estamos hablando tal vez en los años 2000 algo, sí, entre 2005 tal vez, o un poquito antes, no sé, tal vez estoy diciendo fechas que nada que ver, pero en los inicios pues no era tampoco muy común todo el tema de seguridad, todo el tema de hacking estaba, pero no necesariamente estaba tan expuesto como lo es hoy en día. Pues MySpace tenía la función de poder editar nuestro perfil y literalmente, como Facebook, poner lo que nosotros quisiéramos. O incluso como era algo parecido a Hi5. Si en algún momento estamos hablando de comparar redes sociales antiguas, Hi5 era una buena forma de comparar a MySpace en cuanto al contenido que se podía compartir con las personas de nuestro círculo. Bueno, dejando la historia de un lado, MySpace tenía una vulnerabilidad de cross-site scripting almacenado. ¿Y esto qué significa? Pues que ciertos campos dentro de mi perfil, al momento que yo los editaba, se almacenaban como parte de mi perfil, y si tenía etiquetas HTML, las almacenaba como parte de mi perfil también. Entonces, lo que algunas personas explotaron fue esa capacidad de MySpace de interpretar el código que uno estaba escribiendo. Entonces, literalmente uno podía escribir todo el código de JavaScript que uno quisiera, y al momento de que otra persona visitara nuestro perfil, todo ese código de JavaScript se iba a ejecutar. Obviamente los ataques de esos tiempos tal vez no eran tan lucrativos como los que son ahora, pero básicamente la forma en que se aprovechó esa vulnerabilidad es que ciertas personas, porque bueno, literalmente una de las cosas principales de MySpace era quién tenía más seguidores o quién tenía más amigos, como siempre ha sido en la vida. Entonces, el código de JavaScript que trajo a la atención esta vulnerabilidad fue de algún usuario, perdón que no les tengo la historia tan específica, pero que básicamente creó un código de JavaScript en donde cualquier persona que simplemente visitara su perfil, automáticamente se iba a ser amigo o seguidor de la persona que había creado el código, y todo el círculo de esta tercera persona también se iba a ser seguidor o amigo de esta persona principal. Eso quiere decir que al momento de que una sola persona accediera, inmediatamente se convertía en muchos más seguidores, y si alguno de esos seguidores llegaba a acceder a su perfil, volvía a pasar lo mismo. Entonces, básicamente, la persona que aprovechó esta vulnerabilidad tenía miles y miles de seguidores de la noche a la mañana. Entonces, esa fue una vulnerabilidad súper famosa en el campo de MySpace porque se aprovechó de esa manera. Se aprovechó para crear una gran cantidad de seguidores y amigos en esa plataforma. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? Si se dan cuenta, la diferencia entre el reflejado y el almacenado es que en el reflejado nosotros realmente podemos de manera limitada explotar esa vulnerabilidad. Es decir, que las personas que se van a ver afectadas únicamente se van a ver afectadas si entran por URL o algo que nosotros hayamos preparado específicamente. Mientras que en cross-site scripting almacenado, las personas o los usuarios simplemente necesitan acceder a una página a un URL normal, porque literalmente no es el URL lo que carga la explotación, sino que esta ya se quedó almacenada en el servidor afectado o en la aplicación afectada. Entonces, una tiene mucho más peso que la otra en cuanto a la complejidad del vector de ataque. Obviamente, lo que vemos normalmente en Internet, si es que existen estas vulnerabilidades, son de cross-site scripting reflejado. Y de hecho, hay algunas compañías que permiten hasta cierto punto la ejecución de ciertas funciones en sus plataformas porque son parte de diferentes integraciones o diferente funcionalidad de la página misma. Entonces han sabido manejar dicha vulnerabilidad para que no les haga literalmente daño a ellos mismos, ¿verdad? El último tipo de vulnerabilidad de cross-site scripting, que no vamos a entrar mucho a fondo porque sí es bastante técnico por un lado, y por otro creo que no es
tal vez parte de este video. Claro, si ustedes quisieran que explicáramos un poco más a profundidad o que incluso hiciéramos un video práctico de la explotación de cross-site scripting en esta tercera forma, pues déjenoslos en los comentarios de acá abajo y nosotros con gusto trabajaríamos en ello. Pero básicamente esa tercera forma de cross-site scripting es conocida como DOM cross-site scripting. El término DOM significa Document Object Model y básicamente es un API que se utiliza entre documentos HTML y XML, normalmente del lado de JavaScript. Entonces véanlo así como una lista de funciones o lista de atributos que tienen las páginas, algunas páginas web, bueno, la mayoría de páginas o aplicaciones web que se utilizan para interactuar a lo largo de toda la navegación de la página. Entonces básicamente el cross-site scripting es exactamente lo mismo de lo que hablamos anteriormente, solo que con la diferencia que está con el o tiene como objetivo principalmente este DOM. Es decir, si ustedes inspeccionan en algún momento alguna página web, van a ver que hay una pestaña de DOM que literalmente tiene atributos como por ejemplo el ancho y el alto de la ventana del navegador. Tiene atributos como no sé, atributos varios para navegar en la página. Entonces, si en algún momento se llegara a inyectar código dentro de este DOM, pues al momento que la aplicación haga referencia a esta sección, pues se va a ejecutar el código JavaScript que está inyectado. Es por ello que les digo que no es mucho en cuanto a meterse a fondo, solo es un vector de ataque muy específico y tal vez creeríamos que es el más limitado o el que menos se va a encontrar en la vida real. El primero que vamos a encontrar siempre va a ser el cross-site scripting reflejado, porque es mucho más fácil de pasar indetectado, por decir así. Después está el almacenado y por último el basado en DOM. Bueno, y se preguntarán entonces cómo podemos hacer para protegernos de este tipo de ataques. Y de hecho, si pusieron atención a lo largo del video, van a poder identificar un solo método que es efectivo para cualquier momento en que sucedan estos ataques. Y esta es la validación de datos por la parte de aplicación web. Y ojo, estoy hablando de validación de datos en el backend del servidor o de la aplicación. ¿Por qué? Porque recuérdense que el frontend está del lado del cliente. Si nosotros implementamos una función de validación en el lado del cliente, pues el cliente es el mismo que puede modificar o puede evadir esas restricciones. Al final de cuentas, yo puedo enviar la solicitud válida y correcta e interceptarlo con un programa como Burp Suite o como SAP Proxy y modificar la solicitud ahí. Ya dejó el navegador, para el navegador fue una solicitud válida y de igual manera yo puedo convertirla en una solicitud maliciosa. Entonces siempre que estén trabajando con validación de datos es importante realizarlo en el backend de la aplicación, nunca en el front. Y se preguntarán, entonces tengo que venir y empezar a buscar todas las posibles etiquetas o formas que tengo que denegar para que no puedan ejecutar código. No precisamente. Realmente el poder explotar vulnerabilidades de cross-site scripting se ha convertido en un arte bastante interesante. En los links en la descripción les voy a dejar un cheat sheet literalmente de OWASP, en donde los atacantes pueden utilizar para burlar las restricciones o los métodos de prevención de cross-site scripting. ¿Por qué? Porque recordemos que como cualquier otro protocolo, en HTTP nosotros podemos codificar las instrucciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos codificar en base 64 o en algún otro codificado que después la aplicación pueda entender y enviarlo. Entonces, al momento que la aplicación revise el input, pues va a decir, aquí no hay nada malo. Y de hecho, si ustedes se meten a revisar el cheat sheet, hay algunas formas de codificación que son muy interesantes, que literalmente son solo números y alguno que otro signo. Entonces, al momento de que la aplicación revise eso, pues podría causar una evasión muy fácil. Entonces, lo que nosotros recomendamos, o lo que, OWASP recomienda también, es básicamente, en lugar de utilizar un acercamiento de blacklist, de decir de negar esto o negar lo otro, es mejor utilizar un acercamiento de whitelist. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo sé que que el usuario tiene que ingresar su nombre o su apellido, pues entonces nosotros sabemos que
tenemos una cantidad limitada de caracteres, una cantidad finita de caracteres que se utilizan en los nombres. Normalmente es el abecedario y pueden incluir diferentes abecedarios, abecedario en español, en inglés o diferentes dependiendo de dónde vienen sus usuarios. Entonces, yo sé que si yo estoy escribiendo un nombre, no voy a esperar que utilicen el signo mayor o no voy a esperar que utilicen un corchete o un paréntesis. Entonces, en la validación del backend, voy a entonces únicamente aceptar las letras del abecedario de los abecedarios que yo quiera. Así de sencillo, nos quitamos todas las posibles combinaciones que pueden utilizar los atacantes para poder burlar nuestro sistema. Entonces la superficie de ataque se disminuye horriblemente y es casi imposible llevar a cabo un ataque de cross-site scripting. Y ustedes me dirán, ¿por qué digo casi? Porque he aprendido en mi vida de seguridad a nunca decir que algo es 100% confiable o 100% seguro, porque no lo es. En algún momento, si no sé, 5 años después están viendo este video y ya salió una forma de burlar este tipo de restricciones, entonces voy a estar mintiendo. Por eso siempre trato de no decir que es 100% seguro y que va a funcionar el 100% de las veces. Sin embargo, este método de restricción por whitelist es sumamente efectivo y realmente va a funcionar en la mayoría de los ataques, a menos de que haya un atacante que de verdad quiera comprometer una aplicación web, pues va a encontrar alguna manera, pero de lo contrario, ustedes están tranquilos con este método de whitelisting. Bueno, y whitelisting no es la única forma que ustedes pueden utilizar para protegerse de estos ataques. Ustedes también pueden utilizar, de hecho, algunas funciones que vienen como parte de algunos frameworks. Por ejemplo, yo sé que Django de Python tiene algunas funciones para prevenir cross-site scripting. También existen encabezados HTTP que ustedes pueden incluir en las solicitudes para validar o para prevenir algunos tipos de cross-site scripting. Entonces, hay varias cosas o varias capas de seguridad que ustedes pueden añadirle a sus aplicaciones que les va a servir para protegerse en contra de estas amenazas. Estas otras alternativas se las voy a estar dejando también en la cajita de aquí de la descripción. Justamente vienen de OWASP, entonces son recomendaciones válidas, un estándar internacional reconocido, entonces que ustedes pueden implementar en sus aplicaciones. Y con eso llegamos al final de la explicación de la famosa vulnerabilidad de cross-site scripting. Ahora ya saben cómo es que funciona, cómo es que realmente es vulnerable. Si fueron a ver nuestro video de cross-site scripting, ya saben cuál es el impacto, y si no lo han ido a ver, voy a tratar de dejarles otra vez el link aquí para que no se les olvide. Y bueno, eso es todo. Ya ustedes pueden ir al enlace de OWASP para ver qué alternativas para probar cross-site scripting existen, probar sus propias aplicaciones y de la misma manera qué alternativas para protegerse de cross-site scripting existen. Al final de cuentas, es una vulnerabilidad bastante popular. Entonces, la mayoría de escáneres automatizados o de gente que se encuentra escaneando la web va a buscar. Entonces, vayan, revisen sus aplicaciones y asegúrense de que estén seguras en contra de este ataque. Al final de cuentas, como les mencioné anteriormente, el objetivo de este ataque no es casi en absoluto la aplicación web, sino el cliente que está detrás de la aplicación web. Y ustedes como desarrolladores también tienen que considerar que la seguridad de sus usuarios dentro de su aplicación es responsabilidad de ustedes también. Lo último que las aplicaciones quieren o que las empresas quieren es que los usuarios los culpen a ustedes de no tener medidas adecuadas de seguridad. Entonces, sin nada más que agregar, espero les haya servido mucho este video. Recuérdense compartirlo con quien ustedes consideren que les pueda servir y nos vemos en un siguiente video.